Bienvenidos, en esta ocasión explicaremos el uso de MATCAD. MATCAD es un software de alto rendimiento para cálculos técnicos. Es una hoja de cálculo avanzada. Es una pizarra digital para escritura de textos matemáticos. Es una herramienta para el cálculo y presentación de reportes. El amplio abanico de herramientas disponibles en y para MATCAD lo convierten en un entorno de resolución de problemas en las áreas de ingeniería mecánica, ingeniería civil, arquitectura, ingeniería eléctrica, ingeniería química, matemática y estadística, finanza y economía, entre otras. El ambiente de MATCAD está conformado por la barra de opciones, una cinta de herramientas, la hoja de trabajo y un conjunto de opciones en la parte de abajo. Observe que al dar clic en cada una de estas opciones se despliega un nuevo menú. Básicamente tenemos el menú de matemática, donde podemos encontrar los principales operadores, los símbolos algebraicos, un bloque de programación, las constantes como e, pi, los operadores para realizar operaciones simbólicas, las unidades, entre otros. En la opción Funciones podemos activar el conjunto de opciones que ofrece MATCAD. La siguiente opción es de matrices y tablas. Luego tenemos gráficos, una opción para personalizar el formato matemático, el formato de texto y aspectos relacionados con el documento. Bien, vamos a ir explicando el uso a través de ejemplos. Aquí vemos un ejemplo de visualización de los cálculos. Observe que hemos definido una variable t. En color negro se muestra un número y a continuación de color azul la unidad. Observe también que para definir hemos empleado este operador, ¿sí? Fíjense cómo nosotros podemos realizar los cálculos de forma muy similar a como lo haríamos en el papel. Vamos a ir explicando cómo hicimos estos cálculos. Para asignar utilizamos el comando en la opción de matemáticas, desplegamos operadores y a continuación utilizamos esta opción, definición. El atajo de teclado es presionar dos puntos. Entonces colocamos P, dos puntos y se mostrará este símbolo. Y a continuación podemos asignar una variable. Q, muy bien. A continuación realizamos P más Q y para pedir el resultado de esta variable P que tiene asignado el valor de 5 y la variable Q que tiene asignado el valor de 6, utilizamos el operador matemático de definición y evaluación igual. Entonces, observe cómo se realizó el cálculo. También podemos utilizar operadores booleanos. Por ejemplo, 80 mayor que 2, MATCAD devuelve el valor de 1. Esto quiere decir que es verdadero. Vamos a probar con otros números. 79 al 62 para sacar el símbolo de mayor. 79 es mayor que 1. Para obtener el igual, venimos a operadores. Observe que está diciendo que es verdadero. En el caso de que sea falso, nos reporta 0. Por ejemplo, 15 es mayor que 60, 0. Y para utilizar un operador de comparación utilizamos este igual. 4 es igual a 4 y a continuación el operador de evaluación. Efectivamente, esto es verdadero. Para realizar cálculos aritméticos utilizamos los siguientes operadores: suma, resta, multiplicación, división y potencia. Vamos a ir mostrando algunos ejemplos. 8 más 6 igual 14. Fíjense que podemos hacer 8, introducir el operador más, escribir el número igual 14. O hacerlo todo directamente con el teclado. Para efectuar una resta en vez de una suma, ubicamos el puntero del mouse, a continuación presionamos borrar y colocamos la operación aritmética requerida. Podemos hacer lo mismo con la multiplicación, ¿sí? Con la resta
Bien, para realizar una división escribimos, por ejemplo, 8 tercios, ¿sí? Con la flecha derecha, observe cómo el cursor se muestra en color azul parpadeante, y a continuación solicitamos que nos devuelva un resultado numérico igual. Podemos introducir expresiones con potencias del siguiente modo: 7 elevado al cubo igual 343, o a través del teclado 8, por ejemplo, al 94 para obtener el superíndice al cuadrado igual 64. ¿Sí? Observen cómo también nosotros podemos emplear una expresión bastante compleja, entre comillas compleja. Las variables se las puede nombrar con letras, números separadas por un guión bajo. También podemos utilizar variables del alfabeto griego. Gamma es igual 8, alfa 5.95. Bien, ¿qué sucede cuando realizamos una operación y obtenemos el resultado en este formato? Vamos a formato matemático y a continuación podemos cambiar la forma en la que se muestra. Por ejemplo, decimal, científico, ¿sí? Ingeniería. Vamos a dejarlo en decimal. Fíjense que también podemos cambiar la cantidad de decimales. 3 decimales, por ejemplo. A continuación voy a mostrar cómo definir una función con constantes y variables. Observen que he insertado una región. Lo vamos a hacer en una hoja en blanco. Bien, para ello vamos a ir a la opción documento y vamos a agregar área. De ese modo hemos agregado el área. Vamos a definir una expresión que depende de la variable x y de la constante a. Por ejemplo, f de b, x, utilizamos el signo de asignación, 8 más b más x. Para obtener una respuesta numérica, ahora sustituimos, por ejemplo, el valor de b y el valor de x, y ahora utilizamos el símbolo igual. Para realizar operaciones elementales con unidades, definimos la variable, asignamos un número y escribimos la unidad. Recuerden que para obtener las unidades damos clic en esta opción. Vamos a definir que y es igual a 5, y fíjense, he colocado por, y puedo directamente escribir en el teclado la letra M, o la otra opción, colocar 5 y a continuación buscar la correspondiente unidad, en este caso de longitud. Entonces la unidad metro. Z, y vamos a sumar y más z igual. Fíjense cómo está mostrando la operación, y aparte de eso está realizando las unidades. También podemos realizar sumas en diferentes unidades. Automáticamente MATCAD convierte a la unidad, en este caso metro. El sistema de unidades lo podemos también modificar al dar clic en esta parte de acá, sistema de unidades. Disponemos de estos tres sistemas. Nosotros también podemos realizar conversión de unidades, por ejemplo 8 kilopascales podemos llevarlos a megapascales. Entonces escribimos la letra M, PA, y observen cómo se ha transformado a megapascales. O también podemos llevarlo a kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Lo mismo con las unidades de litro a centímetros cúbicos, de litros, sumar litros, centímetros cúbicos y obtener la respuesta en metros cúbicos. O llevar de kilogramos fuerza a newton. Las funciones elementales que utiliza MATCAD, seno, coseno, tangente,
logaritmo y logaritmo natural. Para utilizar las funciones trigonométricas, el ángulo lo podemos expresar en grados. Para ello simplemente escribimos la unidad de eje, ¿sí? Por ejemplo, el seno de 30, coseno de 60, tangente de 45, ángulos notables. Para utilizar el logaritmo, en este caso estamos calculando el logaritmo de 27 en base 3. Eso da como resultado 3. Bien, podríamos haber calculado el logaritmo en base 10 de 10, esto tiene que ser igual a 1. Efectivamente. Bien, el logaritmo natural o logaritmo en base e, nosotros podemos escribir exp, es la forma de escribir e elevado al cubo. Entonces esto me queda ln de e elevado al cubo. Y esto por propiedades de los logaritmos, por propiedades es igual a 3 ln de e. Pero ln de e vale 1. Entonces esto es igual a 3. Observe que al utilizar este operador he podido escribir sin realizar cálculos. Bien, funciones estadísticas. Dado un conjunto de números almacenados en una variable x1, que es un vector, x2 a modo de ejemplo, venimos a matrices y a continuación damos clic en insertar matriz. Seleccionamos el número de filas y columnas. Vamos a seleccionar una matriz de una fila por 3 columnas. Para calcular la media, escribimos el comando y a continuación vamos escribiendo cada uno de los elementos del vector. Finalmente presionamos igual y obtenemos el resultado. Podemos proceder de igual forma para calcular la desviación estándar. Observen que en este caso he escrito x1 entre paréntesis 0, quiere decir el primer elemento del vector x1. Si yo deseo obtener el segundo elemento del vector x2, escribo el segundo elemento entre paréntesis de este vector x2 y a continuación presiono igual. Importante aclarar que MATCAD el primer elemento lo maneja como 0, 1 y 2. Por tanto, 9 corresponde al segundo elemento. Fíjense que el elemento 0 en este caso sería igual a 8. Así es. El máximo se calcula escribiendo esta función máximo entre paréntesis x1. ¿Sí? Máximo x2 igual 9. También podemos copiar y a continuación cambiar la función mínimo 5. Vamos a insertar una matriz. Para ello vamos nuevamente a insertar e insertamos una matriz C, en este caso C. Bien, a esta matriz nosotros podemos aplicar las operaciones de suma, resta, multiplicación. Veamos, para sumar necesitan ser de igual dimensión, o para restar necesitan también ser de igual dimensión. Simplemente presionamos el nombre de la variable, en este caso a, la variable b, y digitamos el igual. A más b igual, ahí está. La multiplicación de un escalar por un vector, 3 por la matriz A, ya está el resultado. El producto de matrices, ¿sí?, también lo podemos realizar a asterisco en el teclado por B, ahí está. Para calcular la transpuesta damos clic en matemática, a continuación en operadores y seleccionamos esta opción, matriz transpuesta. Escribimos el nombre de la matriz y damos clic en igual. Para calcular la inversa escribimos la matriz al 94 para el superíndice menos 1 igual. Observen lo que sucedió. Se cambió la configuración. Para eso simplemente volvemos a vista de página
pero en este caso debemos meter más esta matriz. Ahí está, vista de página. Con esta opción podemos controlar el zoom en la página. Bien, y el determinante simplemente lo obtenemos presionando determinante. También lo pueden hacer dando clic en funciones, todas las funciones, y escogiendo en este caso las funciones relacionadas con matriz, en este caso determinante, y a continuación por ejemplo de la matriz B. También podemos reducir el espacio que hay, fíjense, entre linealmente espaciados y A hay un espacio, clic derecho, quitar espacio, o podemos hacer también insertar espacio, añadir espacio. Si nosotros queremos escribir texto, lo que hacemos es vamos a la opción de matemática y escribimos cuadro de texto, por ejemplo vectores. Para que aparezca subrayado, seleccionamos formato de texto y aplicamos. Para cargar un vector linealmente espaciado, lo que hacemos es ir a la opción matemática, a continuación operadores, y damos clic en esta opción. Definimos un valor de inicio, por ejemplo 4, y va a ir en pasos de 1 hasta 10. Vamos a asignar una variable que se almacena en una variable. Voy a copiar esto, voy a ir a otra página, añadir una variable, voy a llamar A y voy a pegar, y a continuación voy a solicitar que se muestre la variable A, ¿sí? 4, 5, 6, así sucesivamente hasta llegar a 10. Observen cómo tenemos un vector con elementos espaciados en pasos de 1. También podemos obtener un vector con diferente tamaño de paso, por ejemplo de 4 hasta 10, pero en esta ocasión en pasos de punto 1. Vamos a llamar B. Cuando quedan superpuestos, ¿sí?, observen que seleccionamos clic derecho y podemos separar las regiones verticalmente. También podemos generar nuestra propia tabla. Para ello damos clic en matrices y tablas, insertar tabla. Voy a llamar fuerza, área, puedo definir las unidades, por ejemplo en kilonewton, las unidades metro cuadrado, ingreso valores aleatorios. Cada columna de la tabla se almacena en una variable, por ejemplo la variable fuerza son todos estos elementos. Observen cómo también maneja las unidades, podemos modificar que se muestre en kilonewton, área, a lo mejor la necesitamos en milímetros cuadrados. De ese modo hemos insertado una tabla. Observen también que podemos operar fuerza entre área y el resultado obtenerlo en una unidad conveniente. A continuación, insertar un vector fila almacenado en una variable con letra griega. Vamos a hacer un ejemplo. Gamma, y fíjense cómo podemos sumar beta más gamma igual. Fíjense qué sucedió. No tienen igual dimensión, por eso no nos puede sumar. Este tiene 3 columnas, aquí tenemos 4 columnas. Para ello simplemente lo que hago es posiciono el puntero del mouse en este vector y a continuación inserto a la derecha otro elemento. Y ahora sí, los dos elementos tienen la misma dimensión, por tanto se puede realizar la suma. Para realizar la sumatoria de los elementos de gamma, damos clic en operadores y seleccionamos el símbolo de sumatoria, sumatoria de gamma, igual. A continuación tenemos un vector columna y deseamos sumar a cada uno de los elementos de este vector columna 5. Para ello vamos a mostrar un ejemplo. Voy a definir un vector columna
y voy a definir un escalar 1 y deseamos sumar cada uno de los elementos del vector A con este número. Bien, para eso vamos a matemática, operadores y vamos a emplear la opción vectorización para decir que sume el vector A más A. Bien, nosotros también podemos insertar imágenes. Para ello simplemente damos clic, imagen, buscar imagen e insertamos. Para poder insertar la imagen, esta deberá estar en formato BMP. Nosotros también podemos realizar matemática simbólica, por ejemplo expandir. Para ello vamos a hacer lo siguiente: escribimos paréntesis a más b al cuadrado y para expandir damos clic en simbólica y a continuación seleccionamos la opción expandir. Damos un clic afuera y de ese modo hemos expandido este binomio. Bien, nosotros también podemos tener una expresión dada. Fíjense, estoy empleando una hoja en blanco y a continuación vamos a factorizar. Para ello damos clic en simbólica y a continuación en factor a más b al cuadrado. Podemos simplificar utilizando esta opción. Tengo esta expresión, me posiciono hasta el final y a continuación seleccionamos que se simplifique. Podemos también resolver ecuaciones. Fíjense, 5x más 15 y a continuación utilizamos el operador de comparación igual 0 en este caso. Un ejemplo bien sencillo. Luego damos clic en resolver. Menos 3. 5 por menos 3 menos 15 más 15 igual 0. Verifica. Podemos también definir funciones como f de x igual x cuadrado menos 4x y g de x igual 1 menos x. Observen cómo podemos realizar la composición de funciones. Simplemente escribimos f de g de x y a continuación nos posicionamos al final y damos clic en simbólica. Si deseamos conocer el valor en determinado x para la función f evaluado en 5 igual g evaluado en menos 2 igual. Podemos también calcular límites. Para ello damos clic en operadores y seleccionamos límite. A continuación escribimos la expresión de la que queremos calcular el límite, nos posicionamos al final y damos clic en simbólica. Seleccionamos esta flecha. De forma similar procedemos cuando queremos calcular la derivada. Utilizamos este operador. Para la integral utilizamos este otro. Observen cómo podemos calcular integrales definidas e indefinidas. Para graficar voy a copiar, manteniendo presionada la tecla Shift, Control C, voy a ir a una hoja en blanco, voy a pegar y vamos a graficarlas. Para ello damos clic en gráficos, insertar gráfico, gráfico XY. A continuación seleccionamos que en el eje X vamos a tener la variable X y en el eje Y f de X. ¿Sí? Tenemos una parábola. Si deseamos graficar las dos funciones, lo que hacemos es añadir traza g de X. También nosotros podemos editar el formato del gráfico.
así como el símbolo, el estilo de línea, entre otras cosas. Muy bien, en este video hemos explicado los conceptos básicos para utilizar MatCat. Se despide el Dr. Romer Daniel Oyola Guzmán, director y profesor de la Academia de Formación Integral. Hasta una próxima entrega.